Buenas noches, Dylan. Nosotros somos el grupo número 8. Mi grupo está conformado por Camilo Piedra, Natalie Villota, Kevin Ruiz, Carlos Pazmiño e Isaac López. El tema que nosotros vamos a tratar es procesos grupales. El título con el que nosotros nos hemos identificado y hemos escogido es la práctica de los procesos grupales en el ámbito laboral y la vida social. Al hablar de procesos grupales, estamos hablando de una experiencia que va más allá de la parte operativa y lo instrumental. Los procesos grupales constan de una participación colectiva, de acuerdo a las posibilidades de un trabajo de los individuos o de cada individuo. Y de esta manera se instrumentan las formas de organizar y de distribuir el trabajo en cada uno de los miembros del equipo. La ejecución de los procesos inicia al trabajar en un equipo con el fin de alcanzar un beneficio para todos, cumpliendo los objetivos o metas que anteriormente ya se propusieron o ya se establecieron. ¿Cómo se caracteriza esta ejecución? Esta ejecución se caracteriza con la comunicación abierta entre todos los miembros, la solución de los problemas dentro del grupo, la cooperación intensa de cada miembro, realizar un trabajo sin obstaculizar a los otros y que exista en sí un compromiso de cada uno de los miembros para cumplir los objetivos antes propuestos. A continuación voy a mencionar el por qué es importante los procesos grupales. Este tipo de procesos es muy importante ya que ayuda a que cada miembro del grupo realice su aporte mediante lluvia de ideas, diversas opiniones o pensamientos, siendo así diversas interacciones sociales de mayor importancia para que pueda existir interacción en el grupo por parte de cada miembro. De tal manera se puede permitir que haya un ambiente de cooperación y compromiso para poder llegar a un mismo objetivo o fin común. Se puede mencionar que uno de los principales procesos grupales es la escucha activa, ya que mediante la misma se puede escuchar y atender el diálogo que se está realizando, no solo de la persona que está hablando, sino de manera general, en donde se puede identificar las ideas, pensamientos o las diversas opiniones que se están poniendo dentro de la conversación. Dentro de la escucha activa se pueden realizar varias sugerencias prácticas que ayudarán a que se dé de manera adecuada, como por ejemplo el mostrar empatía entre los miembros del grupo, parafrasear para que pueda ser una comunicación más comprensible, palabras de refuerzo, tratar de resumir lo que se está emitiendo, focalizar hacia un tema específico, observar signos no verbales, los gestos, eh, e involucrarse dentro de la conversación para que todos puedan tener participación. También se deben tomar en cuenta algunos elementos que se deben evitar, como el distraerse, juzgar a los demás las opiniones o pensamientos que están emitiendo, interrumpir al momento en que se está dando el diálogo, tratar de ofrecer soluciones prematuras sin antes saber totalmente el contexto, rechazar lo que el otro siente, es decir, discriminar de cierta manera. Contraargumentos, no se puede discutir sin antes haber terminado el tema que se está tratando. La existencia de un grupo se refiere a una organización basada en términos de posición, roles y normas que facilitan la cohesión y funcionamiento unitario del grupo. Los grupos pueden dividirse entre formales e informales, donde el papel del sujeto surge de la estructura del grupo y lo define el propio sujeto. Las características de la estructura son el orden y distribución de elementos, la consistencia y estabilidad de dichos elementos y los modelos de relación entre ellos. La cultura del grupo es aquella que da soporte a aquello que el grupo piensa que es valioso. La influencia social se divide en dos etapas:
la conformidad y las minorías. Los modelos de un solo proceso de influencia se basan en 3 teorías: teoría de impacto social, teoría de la autoconciencia y el modelo de impacto social. La cohesión grupal. El concepto de cohesión describe aquellos procesos que contribuyen a que los miembros de un grupo permanezcan unidos. Desde la teoría de la categorización del yo, planteada por Turner, se sostiene que las personas podemos considerarnos a nosotros mismos según las circunstancias como individuos o como miembros de un grupo. Cuando nos consideramos miembros de un grupo, se producen varios efectos importantes. En primer lugar, tendemos a ver a los miembros de nuestro grupo parecidos a nosotros y entre sí. Esto se puede denominar semejanza endogrupal, y tendemos a incrementar las diferencias existentes con los miembros de otros grupos. A esto se le denomina diferenciación exogrupal. También se produce favoritismo endogrupal, que consiste en tener una actitud más positiva hacia los miembros del propio grupo que hacia los miembros del exogrupo. También percibimos el mundo en términos grupales. Esto significa que las personas que componen el endogrupo no son vistas ya como individuos, sino como miembros del grupo. La cohesión está relacionada con la atracción intragrupal que las personas experimentan hacia los miembros de su propio grupo. En muchas ocasiones, la atracción interpersonal y la atracción intragrupal coinciden. Sin embargo, en otras ocasiones puede darse atracción intergrupal y por tanto cohesión, sin que exista conocimiento o relaciones interpersonales con la mayoría de los miembros de nuestro grupo. Por lo tanto, podemos definir un grupo cohesivo como un grupo en el que los miembros se identifican fuertemente a través de procesos de categorización del yo, y así manifiestan en diversos grados atracción intragrupal, etnocentrismo, conductas normativas y diferenciación intergrupal. Según esto, la cohesión aumentará en aquellas circunstancias en las que la pertenencia grupal se torna importante, como por ejemplo en una situación de conflicto con otro grupo. En psicología social, el concepto de cohesión describe los procesos que hacen que los miembros de un grupo permanezcan unidos. El grado de cohesión puede variar mucho entre unos grupos y otros. En algunos casos, la pertenencia grupal ocupa un lugar central en la vida de sus miembros. En otros, la vinculación de los miembros con el grupo es pequeña y las metas individuales son más importantes que las grupales. Sin embargo, si un grupo existe, debe existir cohesión en algún grado. Los motivos que hacen que las personas se sientan atraídas por algún grupo, según Shaw, es una acción interpersonal entre los miembros del grupo, una atracción hacia las actividades que el grupo realiza, la atracción hacia los objetivos del grupo, una atracción en pertenencia grupal y atracción hacia las recompensas que se consiguen formando parte del grupo. Todas estas razones para sentirse atraído por un grupo pueden darse por separado o simultáneamente. Cuantas más de ellas se den simultáneamente, mayor será la cohesión existente en el grupo. Formación y desarrollo de los grupos. Los grupos no son estáticos, se crean en un momento, evolucionan y en muchas ocasiones acaban desapareciendo transformándose en grupos diferentes. Worcester y Grossman nos proponen un modelo cíclico de desarrollo del grupo en 6 estadios. Uno de estos estadios es la fase de descontento, donde partimos de la existencia previa de un grupo. En dicho grupo, en alguno de sus miembros cree que sus intereses o ideas no están bien representados y comienzan a mostrarse incómodos. Un ejemplo es en un partido político en el que algunos de sus miembros no están de acuerdo con el proyecto. El segundo es el acontecimiento desencadenante, el acontecimiento que agudiza las tensiones y provoca la división del grupo. Un ejemplo es la elaboración de un programa electoral con el que una parte de sus militantes no están de acuerdo. La tercera es la identificación grupal. Es la primera fase en la formación de un nuevo grupo. Su principal objetivo es conseguir una identidad social compartida entre sus miembros y poder establecer diferencias con otros grupos, donde se buscará la unidad, existiendo una fuerte presión hacia la conformidad. La cuarta es la productividad grupal, que nos dice que en el grupo se centra en la consecuencia de sus objetivos. El conflicto con otros grupos se rebaja y se toleran las discrepancias dentro del grupo. 5. Es la individuación. La cohesión grupal empieza a disminuir y a comenzar a aparecer subgrupos. Se estimula la participación de los miembros minoritarios y se trabaja menos para las metas grupales y más para las metas personales. El sexto y último es el declive.
El grupo es menos importante para los individuos. Algunos de sus miembros marchan mientras que otros exigen cambios en el grupo. Si dichos cambios no son aceptados, se pasaría al primer estadio del modelo, que es la fase de descontento, y el ciclo comenzaría de nuevo. A lo largo de la vida se pueden apreciar que el ser humano es sociable y para poder aprender reglas y normas que la sociedad impone, cada individuo debe juntarse con alguien en particular para compartir ideas, creencias y pensamientos. En este sentido vemos que todos los individuos tienen un significado, presentan un porqué, para seguir juntándose con más gente con su mismo pensamiento y su propia ideología. Los individuos forman un grupo de 2 o más miembros, con las mismas creencias, con las mismas convicciones, con los mismos motivos. En la formación de este grupo se verán varios factores que influyen directamente en cada miembro o integrante y el grupo en general. Por ejemplo, la fase del descontento, que es simplemente el pensar propio de cada persona. El momento de compartir con alguien puede no estar de acuerdo con su ideología. Así pues tenemos el acontecimiento desencadenante, que son sucesos que producen tensiones o altercados en cada miembro. La identificación grupal es todo aquello que cada grupo en formación busca. Es aquello que los identifica como únicos, como originales. Es aquello que los distingue y de cierta forma marca una tendencia. La productividad grupal es cuando cada grupo trabaja por aquello que puede hacer diferencia, para diferenciarse de otros grupos. Los miembros del grupo van a trabajar para que tengan esa propia diferencia, por aquel distintivo. La individualización por motivos de diferencia entre miembros del grupo existe. La creación de nuevos grupos minoritarios, para que así tengan una presentación parcial. El declive, si por lo general no se cumple este proceso, se involucraría o se iniciaría el primer concepto. Esto se da por la desconformidad de la mayoría de los miembros del grupo. Todo este proceso se dará cuando el individuo esté desconforme o cuando no presente una correcta manera de pensamiento en frente a todos los miembros del grupo.